está con nosotros el doctor Aníbal Castellanos, candidato de lista de unidad previsional, actual examinada por el distrito 1 de la Caja de Médicos. Y te Aníbal, ya desde el vamos a hablar de esto, ¿no? De por qué esta iniciativa en el transcurso de una campaña electoral se dice, bueno, antes que nada, el afiliado tiene que estar informado. Comentanos acerca un poco de eso. Sí, primero agradecerte la invitación, porque nosotros tenemos unas elecciones, somos el oficialismo y, y estamos en el medio de una pandemia. Entonces nosotros con nuestro grupo dijimos que en el contexto de una pandemia a nosotros no se nos puede ir la vida por un voto, no nos parecía de buen gusto y por eso no hicimos realmente mucha campaña por ese tema. Y bueno, la idea nuestra es siempre no confrontar y llevar Y información. por eso no hicimos realmente muchas que siempre los médicos desconocen muchas de sus entidades e incluso las abandonan. Y después, en los foros, en los hospitales, en los grupos de WhatsApp, es una catarsis permanente y una queja total. Entonces, bueno, ahora nos centramos en la caja, pero podríamos decir el colegio de la agremiación, y veríamos que se desconocen los manejos internos y las quejas después son varias. Nosotros en la caja es una institución que funciona hace muchos años, regida por una ley, hace más de 6 décadas que viene respondiendo a los médicos en los diferentes estamentos. Y bueno, nosotros hace 4 años iniciamos nuestra vida en lo que es la caja, liderado por el doctor Rodolfo Rojas, que es un médico de enorme prestigio, cirujano, excelso, expresidente de la Agremiación Médica, de la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina, un hombre muy ético que nos fue invitando a un grupo realmente heterogéneo de médicos, médicos que tenemos experiencia en hospital público, en privado, gente que ha actualmente manejado distintas entidades primarias en nuestro distrito, Bransen, Ensenada, Berizo. Y bueno, dentro de la heterogeneidad tenemos un fin homogéneo que es que la caja siga brindando los servicios que está brindando, que siga respondiendo con el médico, que siga pagando en tiempo y forma las jubilaciones, pensiones, beneficios, y que aparte el afiliado activo tenga digamos, tenga menos problemas para poder pagar la cuota, que sea lo menor posible dentro que ya sabemos que siempre, dada la situación del médico, el empobrecimiento generalizado, los sueldos, lo que nos pagan las horas sociales y demás, sabemos que es un problema. En todas las asambleas nos pasa lo mismo. Y bueno, la idea es eso, tener un equilibrio para hacer que la cuota no suba tanto y darle al afiliado jubilado lo más que se pueda. Tenemos un problema de silencio. Ahora sí, perdón, Aníbal. Cuando te escucho hablar, veo que se habla del pasivo, veo que se habla del activo. Decime yo si me equivoco. Está el preconcepto de que la Caja de Médicos es una entidad enteramente dedicada al pago de jubilaciones, es decir, que está enteramente dedicada a lo que es justamente la atención de lo que es el sistema previsional del jubilado, del médico pasivo. Sin embargo, viendo la información que se viene difundiendo últimamente, incluso desde la propia Caja de Médicos Provincias se está haciendo mucho hincapié en los beneficios que se han otorgado. Comentarnos estos, digo, sobre todo por los fines que tiene este encuentro, por los fines que tiene esta charla, que es ni más ni menos que de llevarle al médico joven, al médico que no conoce la Caja de Médicos, este mensaje, digamos, que es una entidad que los representa. Claro, la caja, por supuesto, que lo principal, esto es como si vos tenés una institución por ahí de fútbol, y obviamente que el fútbol es lo más importante, pero tiene un montón de otros elementos que son también muy importantes. Y la caja, obviamente, que sabemos que lo principal es el pago de las jubilaciones y pensiones, pero la caja tiene otra serie de cosas que da al médico, los subsidios, sobre todo por enfermedad, subsidios por hijo discapacitado. Hay un montón de estos elementos que por ahí la gente los desconoce. En la página web los invito a que siempre la miren y donde se pueden informar.
Nosotros en este contexto de pandemia, lo más importante es que sacando las jubilaciones y pensiones, se ha dado como en casi ninguna caja profesional una ayuda al médico, que realmente fue devastador la pandemia para nosotros. Hubo una gran cantidad de colegas enfermos, una muy importante cantidad de colegas fallecidos por estar en la trinchera de esta enfermedad tremenda. Y para que vos tengas una idea, porque no quiero abrumar con números, quizá en un año calendario normal, la caja por ahí puede que esté dando unos 800 beneficios por enfermedad, que es más o menos lo habitual, promedio, y desde que marzo o abril arrancó esta pandemia, ya llevamos 11.000 subsidios para aquellos médicos que obviamente tuvieron COVID. Yo soy uno de ellos que estuve internado en enero 10 días. Y bueno, 11.000 subsidios para ayudar de alguna manera al colega, subsidios que obviamente no persiguen ninguna retribución, que el médico no los tiene que devolver ni nada que se le parezca. Por eso, a pesar de que obviamente las jubilaciones y pensiones son lo más importante, hay toda una serie de beneficios que son muy importantes también y que la caja da. ¿El médico joven conoce estos beneficios? Digo, ¿conoce la caja de médicos? ¿No debiera haber un acercamiento entre Claro, la institución o también los egresados, el médico que inicia su carrera yo profesional? creo, Leandro, que la desconocen, pero esto no es una crítica a los jóvenes, porque uno también fue joven en algún momento, y es como todo, es como cuando vos sos muy joven, realmente no pensás en la jubilación, no pensás en la muerte, no está en tus planes. Cuando uno arranca la carrera, está preocupado por la formación, está preocupado por la residencia, preocupado por conseguir una fuente laboral, y realmente el escenario de jubilarse no lo tiene ni presente. Entonces la caja realmente es como un peso que hay que pagar, la cuota por la matrícula, etcétera, etcétera, y realmente no lo ven en ese momento, porque yo tampoco cuando era joven la veía de esta manera. Pero la caja es un sistema solidario, realmente es tan solidario que la gente eso es lo que no entiende, que para que vos te hagas una idea, que vos sos periodista, no sos médico, eh, me gustaría decirte cómo se conforma el sueldo de que se le paga a un jubilado. Vos pensás que la caja tiene un montón de médicos activos, un montón de médicos pasivos. Obviamente en nuestro distrito, por la grandeza del distrito, tenemos más jubilados que otros distritos. Y Claro. este sistema solidario apunta a que el médico paga un monto fijo, que son variables de acuerdo a los años de recibido que tenés, pero la cuota ponele que promedia 9.000 pesos. Todos los meses, este es lo que nosotros decimos el inciso H, el aporte fijo, 9.000 pesos. Y hoy, a lo largo de los años, la relación entre el activo, médico activo y pasivo ha ido cambiando. En el año 2000, prácticamente, hace 20 años, había una relación de casi 7 activos por un pasivo. Esa relación fue disminuyendo con el correr de los años y hoy aproximadamente estamos en 4 activos por un pasivo. Si Bien, vos Aníbal, en multiplicás, este punto, para dejarlo en claro, estamos hablando de que 7 activos conformaban la jubilación de un pasivo había anteriormente y hoy en el estamos año, hablando de 4. en el año 2000 vos tenías un promedio de 7 activos por un pasivo. Esa relación Ajá. en estos 20 años ahora cambió y ahora hay una relación de 4 activos por un pasivo. Ha bajado la cantidad, esa relación ha disminuido. Entonces, si vos pagas 9.000 pesos de cuota, como se paga hoy, uno diría, bueno, son 36.000 pesos. Y el jubilado de la caja de médicos cobra hoy 57.000 pesos. Esa diferencia entre el aporte fijo, aproximadamente 36.000 pesos, si multiplicamos los 9.000 por 4 activos, hay una diferencia muy grande de dinero. Y esa diferencia grande de dinero, porque todos los médicos cobramos una jubilación ordinaria igual, por eso es un sistema solidario, viene de una parte de los médicos que trabajan en el circuito privado, por así decirlo, y que por ley de sus honorarios se les saca el 5% que pasan a engrosar los fondos de la caja, y eso se utiliza en parte para pagar ese déficit que la caja tiene, más el aporte de la renta financiera, producto de inversiones que la caja tiene en distintas, en distintas carpetas,
renta financiera en moneda, en campos, inversiones inmobiliarias, y toda esa junta de elementos llevan a pagar esa jubilación que hoy estamos teniendo de Claro, 57.000 pesos. claro. Porque dar una jubilación con el monto que se cobra actualmente, con 4 activos, no alcanza, Claro, según lo que he no comprendido de esta. Claro, yo esto lo quiero explicar a los médicos porque casualmente en la última asamblea que tuvimos, esto fue un debate muy amplio, muy rico, incluso se puede ver en YouTube porque eso está todo grabado. Y ahí la discusión era, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cobrar la cuota de acuerdo a lo que hablan los actuarios, que son los que saben que no hay que descapitalizar la caja, y entonces hicieron un cálculo y, por ejemplo, nuestros colegas del Distrito 5 lo explicaron claramente que la cuota debería rondar aproximadamente 12.000, 13.000 pesos. Y desde el Distrito 1, desde que nosotros arrancamos con el doctor Rojas a la cabeza, siempre intentamos morigerar la caja de activos. Recordemos que la caja de médicos es una caja que solamente está bancada por el médico activo. No tiene aportes de terceros, y entonces todo lo que se haga viene del bolsillo del activo. Entonces, eso es por el pago de este aporte fijo y por los distintos elementos que vienen todos devengados del trabajo médico activo. Entonces, eso es muy importante que el médico lo sepa. Y aparte, obviamente, el otro elemento que es importante es que de la renta financiera, por el buen manejo que ha tenido la caja con el tino de los actuarios, que se ha podido mantener, digamos, de alguna manera, los activos de la caja para poder hacer frente a toda esta erogación enorme de dinero. Mencionaste el concepto aportes de tercero. No me quiero olvidar de eso más tarde, pero antes, Aníbal, cuando te hablo hablar de la renta financiera, y cuando yo la verdad no tenía un conocimiento cabal de cómo se conforma de alguna u otra forma una jubilación médica, cómo se vale la caja para, además de estar pagando las jubilaciones, poder, por ejemplo, hacer estos desembolsos en el transcurso de una pandemia mundial sin precedentes. Bueno, cierran un poco más esa cuenta, de decir, bueno, proviene de esas inversiones que ha realizado la entidad. Pero también recuerdo, por ejemplo, mencionados al doctor Rodolfo Rojas. Recordemos que el doctor Rodolfo Rojas, si bien es candidato de unidad previsional, es el actual director de Distrito 1 de la Caja, que en algún momento, cuando le hicimos una entrevista, nos ha manifestado, bueno, en una especie de mea culpa del propio doctor Rojas. Es decir, en algún momento hemos planteado nuestros peros, nuestras discusiones dentro del ámbito democrático de la caja de médicos, pero hoy por hoy, en palabras más, palabras menos, me decía, reconocemos que esa renta financiera ha servido justamente para hacer sustentable este sistema solidario. ¿Vos lo Sí, ves por así? supuesto. Por supuesto, en realidad la caja cuenta con un grupo de contadores, actuarios de carrera de muchos años, y que ellos generalmente van viendo los vaivenes del mercado en un país muy difícil como el nuestro, que sabemos que tiene altos y bajos, un día estás arriba, un día estás fundido, y ellos son los que van haciendo que las distintas canastas de las inversiones vayan en diferentes. No podés hacer todo que sea renta financiera, no podés hacer todo que sea una ganancia inmobiliaria. Entonces hay una serie de elementos que ellos van haciendo. Entonces hay algunas cosas inmobiliarias, otro en dinero de moneda extranjera, plazos fijos, campos, y distintos elementos. Todo eso conlleva a ese dinero que mantiene a la caja sólida. Pero la caja no es una cosa que emite dinero. La caja recibe una gran cantidad de dinero porque somos muchos médicos los que aportamos, y ese dinero la caja lo toma y lo reparte. Es decir, la caja no tiene recursos infinitos, la caja tiene recursos, muchos, porque si vos ves un balance, se hablan de cifras de muchos ceros, muchos ceros, muchos ceros, pero también cuando uno piensa solamente, por ejemplo, en estos no préstamos, subsidios por enfermedad de COVID, 11.000 subsidios, una erogación de aproximadamente 900 millones de pesos solamente en esos subsidios. Son cifras que
son escalofriantes, 900 millones en subsidios, no recuperables. Aparte, préstamos que se han dado también para los colegas, préstamos COVID a intereses muy bajos o sin intereses, como ha pasado, y la caja siempre estuvo cercana. Yo me acuerdo también en la época de la inundación de La Plata, famosa, de julio, incluso pasó lo mismo. Para aquellos colegas que tuvieron problemas, también hubo subsidios a tasa cero. O sea, la caja siempre estuvo cercana al médico en pos de ayudarlo siempre al menor costo posible. Aníbal, explícame, digo, porque en este marco, ya que estamos hablando de cómo se conforman las jubilaciones, de dónde se vale la caja, por ejemplo, para pagar los beneficios, decir que como contraparte, vos mismo has insinuado algo, ¿no? Por ahí para el médico joven, siempre le resulta una carga el aporte fijo. Siempre va a estar, digo, esto también ocurre en diversos ámbitos. Uno siempre piensa que cobra poco, uno siempre quiere cobrar más, esto es natural y está bien que sea así. Y consecuentemente, por fuera siempre viene esto, sí, hay que aumentar las jubilaciones, vamos a aumentar las jubilaciones. Digo, esto me lo han comentado los propios colegas. Dicen, se van a aumentar las jubilaciones, pero ¿cómo? ¿Cómo se aumentan las jubilaciones? Y te escucho hablar, que no sos el primero que le oigo hablar, ¿no? Del aporte de terceros. Sé que hay sistemas previsionales, otras cajas que tienen aportes de terceros. Claro. En principio te pido que le expliques a ese médico que no sabe qué es el aporte de tercero, de qué se trata y por qué desde lista unidad previsional, perdóname que lo diga así hasta chabacanamente, es su caballito de batalla o el horizonte que trazan, llegar a este aporte de terceros. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia con esto? Claro, porque nosotros, como yo te decía, todo el aporte de la caja, millonario por la cantidad de médicos que somos y la cuota, viene del médico activo. Por eso siempre yo digo, está grabado, ya no me puedo decir en la asamblea, que cuando viene la asamblea y tenemos que fijar el valor del galeno, a cuánto vamos a subir la cuota, siempre tenemos dos personas con fea cara. El activo, porque le estamos subiendo la cuota y obviamente no la quiere que se la suban, y el pasivo porque siempre espera o aspira a que le paguen más. Y las dos posturas son muy válidas. Por eso nosotros del Distrito 1 siempre intentamos hacer un mix de no destruir al activo y darle lo más posible al pasivo. Yo te recuerdo que cuando nosotros arrancamos en la primera asamblea, nosotros tenemos un asambleísta que es el doctor Cerdá, que es un reconocido farmacólogo de la ciudad, profe nuestro en la facultad, excelente, clínico. Y el doctor Cerdá va a cuento porque había hecho un estudio de los médicos del Distrito 1 de La Plata y había hecho un estudio de cuántos remedios consumían promedio los médicos jubilados de La Plata. Entonces había hecho un costo que en ese momento, suponete, era de 2.000 pesos. Entonces, cuando nosotros hicimos la moción en la asamblea, dijimos que no había que aumentar tanto al activo porque lo íbamos a matar y darle un poquito más al activo, a sabiendas de que por nuestro estudio, Claro, nuestros jubilados gastaban 2.000 pesos, algo así, de remedios por mes. claro. Bueno, nosotros, nuestra moción ese día perdió 9-1. O sea, el resto de la provincia nos dio la espalda. En la segunda elección, en la segunda asamblea, perdimos, pero perdimos 8-2. Ya un poco más de empatía con nuestra posición. Y ya después, en todas, siempre el Distrito 1 hizo prevalecer un poco la idea esta, ¿no? De no ajustar tanto al activo. Nosotros no contamos, Leandro, con un aporte de terceros, porque todo viene del aporte médico. Y nosotros lo que estamos queriendo luchar es por dos cosas que figuran en la ley que rige la caja. Uno es un aporte que hace ya muchos años se ha dejado de hacer por parte del IOMA, que es un dinero que le vendría bien a la caja y en forma inexplicada, y te digo, yo no lo he podido todavía saber fehacientemente, aproximadamente año 2009 se dejó de recibir. Y el otro gran punto, eso hay que recuperarlo porque corresponde, está en la ley, digamos. Y el otro gran punto es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, que es sin duda la que más dinero recauda dentro del mundo médico, por ley debería ser un aporte
está también puesto en la ley y sin embargo eso nunca se ha podido lograr. Nosotros somos médicos activos, prescribimos los medicamentos eh, y ellos tienen ganancias millonarias. Si vos ves todos los años, si la inflación es el 50, los remedios aumentaron el 56, la inflación es el 40, aumentó el 48, no pierden nunca. Y allí es un punto que nosotros estamos luchando para generar ese aporte que es legítimo y que está validado por la ley para que eso pase a engrosar los fondos de la caja para así morigerar un poco la carga del pobre médico activo que se carga todos estos gastos en el hombro. Esto Eso es sería lo que vamos a hacer. Esto sería una explicación de cómo se pueden subir las jubilaciones y morigerar de fijo. Recordemos que cuando hablamos de aporte de tercero, el aporte de tercero vale incluso para otras cajas de previsión, pero hablando de la comunidad médica, tercero se considera todo aquel que se beneficia de la prescripción médica. Por eso le digo a nuestros oyentes, a la gente que nos está mirando, cuando Aníbal habla de terceros, cuando menciona IOMA, cuando menciona a laboratorios y demás, está hablando justamente de esa comunidad vinculada, es otra forma de llamarlo, que se beneficia económicamente cuando un médico prescribe, supongamos, un medicamento, una prótesis y demás. A ver si entendí. Eso está regido por ley. Hay una obligación de esa comunidad vinculada de hacer un aporte al sistema previsional de esos profesionales que en su carrera activa los han beneficiado económicamente. Para decirlo así, ¿no? Perdón que... La industria farmacéutica es la que más gana y gana porque nosotros somos los prescriptores y entonces por ley en realidad correspondería que hagan un aporte que no se está haciendo. En el distrito 1 siempre somos proclives a ir a por esa entrada de dinero que realmente nos corresponde, está puesto en la ley y que nunca se ha llevado a cabo. Entonces es una cosa importante. Después, hace un tiempo, yo me acuerdo cuando recién arranqué, un asambleísta nuestro del Distrito 1 había llevado un proyecto en su momento a la caja que quedó ahí, que por ahí lo deberíamos reflotar con el tema de las empresas fúnebres. Porque, por ejemplo, cuando una persona se muere, quizá la gente no lo sabe, pero hay que realizar un certificado de defunción. Eso es un acto médico que no está previsto ser pagado por nadie. O sea que uno lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Pero eso nosotros no lo cobramos y entonces se había hecho un proyecto para que la Cámara de Empresas o pompas fúnebres hagan un aporte también a la caja como un aporte de terceros. Así que eso es otro proyecto que quizás habría que retomar en algún momento. Como aporte de tercero, ¿no? No, queda claro. Un concepto más. Se habla de aporte de tercero. Estamos hablando, me sorprende esto ahora que te escucho hablar. Aportes de terceros, realmente, sinceramente te lo digo, Aníbal, me parece una quijotada, pero no es una locura. Una quijotada, digo que parece, no que lo sea. No que lo sea, porque digo, ir a pedirle a los laboratorios, pero está regido por ley. Sí, Tienen obligación, se hizo, acabas de aclarar, ¿no? Exacto, lo mismo que aquel aporte que te decía de IOMA, que hace ya varios años, desde el 2009, no se realiza y que, bueno, hay que retomarlo, obviamente, porque es lo que corresponde. O sea, no es que se está pidiendo algo nuevo, algo de cambiar la ley, es algo que ya figura. Así que, bueno, es una cosa de lo que tenemos que luchar por conseguir. Sí, no, a ver, hacía esta reflexión en voz alta para cerrar un poco mejor mi idea con estos conceptos que vos me trasladás, porque puedo llegar a comprender un poco ahora cómo iniciamos esta charla. Yo te preguntaba por qué, si están en elecciones, están llevando información de cómo funciona la caja antes que decir vengan y votennos, ¿no? Y pienso también en el concepto de que es el propio concepto de Clip Salud, la comunidad integrada, la comunidad médica integrada. No se puede ir solo a pelear o a pedir la IOMA, a los laboratorios que cumplan con sus obligaciones. Sí, sin esa lo que pasa es dificultad. que la caja es
las ideas principales de la caja no son tan complejas, pero es complejo todo el andamiaje porque tiene muchos elementos. Pero el tema es que uno puede tirar alguna propuesta, digamos, electoral sin sustento. Pero a mí lo que me gustaría es que los médicos entiendan cómo es el manejo realmente, de dónde vienen las jubilaciones, porque nosotros, estando en el Distrito 1, recibimos quejas que son infundadas. Por ejemplo, hay médicos que por ahí dicen, no, como yo enero y febrero no trabajé, no me tienen que cobrar la cuota. Volvemos al concepto. Todo depende del activo. Si yo, por ejemplo, no trabajo 6 meses, no aporto los 6 meses porque no trabajé, no pago la cuota, entonces ¿qué hago? No le pago al pasivo. No podemos decirle al pasivo, no, mire, no lo vamos a pagar porque disminuyó el trabajo. Tenemos que pagar igual. Obviamente, la caja en el contexto de esta pandemia seguramente tuvo una desfinanciación, tuvo muchísimos más gastos que los ingresos que recibió, porque no te olvides también que yo soy médico del Hospital Cetino de Ensenada y aparte hago mi vida de trabajo en el privado. Obviamente que mi actividad principal, económicamente hablando, es el privado. Y no es que me perjudique yo solo. Todos los colegas que hacemos privado bajamos significativamente los ingresos. Entonces el índice de morosidad también obviamente aumentó. La caja, para mitigar un poco eso, en un momento no cobró algunos meses porque tiene un poco de espalda, pero no es una espalda que va a estar por Sí, siempre. no. Y después el resto de esas cuotas se las hizo en un plan de cuotas para que el médico más o menos pueda seguir pagando, pero no le podemos decir propagandísticamente, no, listo, vos 3 meses y no le cobramos la cuota porque se desfinancia y no sirve. El sistema, nosotros queremos que la caja siga sosteniéndose, que sea fuerte, que siga pagando como corresponde y que se mantenga en el tiempo. Porque nosotros hemos visto otras cajas de profesionales que en nuestra ciudad, siendo la caja de resonancia, porque es la capital de la provincia, vemos que otros profesionales, colegas, se quejan de lo que ganan, que es realmente significativamente menos que la caja de médicos, si uno compara que son instituciones parecidas en el sentido que no cobran o no tienen aportes de terceros. Dentro de esas cajas profesionales sin aporte de terceros, la caja de médicos es la que paga mejor. No digo con esto que es espectacular, pero dentro de la caja de profesionales es la que paga mejor. Y eso, sin dudas, es un orgullo, que se mantenga y cumpla con las obligaciones. Aníbal, me quedan 2 o 3 preguntitas para hacerte, para cerrar un poco los conceptos, más que nada. Te propongo ir a una breve placa, le llamábamos en Bueno, esta transmisión en dale, vivo. Volvemos en un segundo, hacemos perfecto, una especie de... Me quedaron 2 o 3 cosas que dale. consultarte respecto bueno, toda esta charla que venimos teniendo, que recordemos, tiene el objetivo de llevar a los médicos del Distrito 1 información sobre una de las entidades que los representa, que tiene que ver con la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires, según se desprende de las propias palabras del doctor Aníbal Castellano, que es una entidad que no está dedicada exclusivamente justamente a atender las necesidades de los médicos pasivos, como puede ser el pago de los saberes jubilatorios, sino que, por supuesto, como ha ocurrido a lo largo de toda esta pandemia, tiene puesto el foco en atender las necesidades de los pasivos y sus familias. Así que, Aníbal, recuperamos en segundos nomás. Bueno, encaramos el último tramo de esta entrevista en vivo con el doctor Aníbal Castellanos. Recordemos, él es asambleísta por el Distrito 1 en la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo candidato de unidad previsional. El objetivo de esta charla, bueno, hablar sobre la Caja de Médicos, cómo es su función, sus objetivos, su forma de funcionamiento y cómo se aboca a representar tanto a médicos activos como a pasivo, el pago de jubilaciones, el pago de beneficios, entre otras tantas cuestiones que ya hemos venido conversando con Aníbal. Decíamos, Aníbal, esta segunda parte, una especie de cierre, o por lo menos algunas cuestiones que en esta charla informal que hemos tenido vengo procesando,
y uno va comprendiendo de mejor manera. Y me tomo de cosas que desde tu espacio, desde Unidad Previsional, han venido eh, difundiendo o insistiendo con ciertos conceptos. Esta idea de este eslogan que muchas veces acompañan sus comunicados, para que la caja de médicos siga siendo de los médicos. Creo yo ahora haberlo cerrado un poco más o haberlo entendido un poco más, cuando has descrito cómo la caja de médicos es una entidad solidaria, en el sentido de que son los propios médicos, cada uno de los médicos, los que hacen al propio sistema penal, ¿no? Sí, yo te quiero aclarar porque hay una palabra que siempre en las asambleas de la caja de médico aparece y se habla del déficit. Y cuando vos hablas de déficit siempre tiene una connotación negativa, es como decir, tuvo un accidente. Sí, un accidente puede ser, te quemaste el dedo tomando mate y otro te pasó un colectivo por encima, son dos accidentes. El déficit que nosotros nos hacemos cargo en la caja de médicos arranca ya desde la fundación de la misma, porque al principio cuando la caja de médicos arranca, hubo médicos que por ahí aportaron 1 o 2 años y por edad se jubilaron. Obviamente no cobraron una jubilación entera, pero obviamente no hicieron una cantidad de aportes que justifique que le hayan pagado. Entonces, vos pensás que en la década de los 60 arrancó la caja y el primer médico que se jubiló, que realmente tenía 35 años de aporte, fue casi cerca del año 2000, porque arrancó en el Uh -huh. 60 y 61, 62, 35 años de aporte, y casi en el 2000 fue la primera generación de médicos que aportaron 35 años. A eso también hay que decirle a los médicos que no lo conocen, a los médicos jóvenes, que hay muchos colegas, y más ahora como está la situación, de que por ahí tienen alguna enfermedad, estrés, o alguna enfermedad invalidante que hace que por ahí el médico haya que jubilarlo por cuestiones de salud mucho antes, obviamente por edad y por cantidad de años de aportes, y se le paga la jubilación igual. Son las jubilaciones extraordinarias. Las pensiones, los hijos con discapacidad que la caja les da un subsidio. Es decir, hay muchas otras cosas que no es el mero hecho de contar cuánto es una jubilación, sino que por ahí, si hay un médico que tuvo una enfermedad grave por la cual hubo que jubilar a los 45 años, obviamente ha aportado 20, no aportó 35 y la jubilación se le paga igual. Todo eso la gente quizá no lo ve. Y el déficit, siempre nosotros lo vemos en las asambleas, que se habla de un déficit con cierto desparpajo de miles de millones de dólares. En realidad lo que hablamos del déficit es si consideramos este aporte fijo, que es el que pagamos todos, con una escala, ¿viste? Cuando vos sos más joven pagás Sí. un poquito menos y a medida que pasan los años pagás la escala máxima. Pero suponiendo que todos pagamos la escala máxima, eh, realmente lo que se recauda en ese ítem y con esa relación activo-pasivo que se ha ido achicando esa brecha con el correr de los años, vos calculás que si fuéramos en el 2000 7 activos por un pasivo, diríamos, bueno, ya con 7 activos por 9.000 ya tendríamos los 57.000 del aporte fijo. Hoy multiplicamos 4 por 9. Entonces, ese déficit se cubre, obviamente, con el trabajo, sobre todo del médico activo. Yo esto siempre lo quiero decir del médico que trabaja en privado, porque en parte ese dinero que por ley, que también está en la ley de la caja, se le saca al médico privado, es realmente muy solidario con aquel médico que solamente hace trabajo público. Y en una última encuesta que yo me acuerdo, hablaba que un 28% de los médicos de la provincia hacían estrictamente hospital público Uh y el -huh. otro restante hacía o una mezcla, o hacían privado exclusivo o, como mi caso, que hago algo de privado y público. Entonces, realmente yo siempre quiero decir, agradecer a todos los colegas que en privado que realmente son solidarios con el colega que solamente hace hospital público, porque realmente cuando se jubilen van a cobrar los dos el mismo dinero y el que sí tuvo este ahorro en UCP, que así le decimos nosotros, bueno, Uh -huh. va a cobrar un sobresueldo de acuerdo a la cantidad de unidades que haya guardado en su vida activa. Pero parte de ese dinero pasa para solventar el déficit que genera que no alcanza el dinero para pagar las jubilaciones que estamos pagando.
Dicho esto, a ver, perdón que vuelva sobre el tema del aporte de terceros, pero se comprende un poco más el por qué ustedes presentan esta como la única vía para, Es fundamental. porque insisto, ¿no? Insisto, se ha escuchado mucho y se escucha y se va a seguir escuchando que se van a aumentar las jubilaciones, que se prometen aumentos, pero hay poca explicación del cómo. Y sobre todo para que el sistema sea sustentable. Recalco esto, que no dice unidad previsional, no dice Aníbal Castellano, es la ley, y se ha hecho, el aporte de terceros es la forma en el cual, además del aporte de los activos, además del aporte del 5% del profesional que desempeña en el ámbito privado, además de la renta que viene de las inversiones que ha realizado la caja, bueno, sería un ingreso más. Es una forma. Vos mirá, mientras te estoy hablando de esto, veo que Javier Bardón nos comenta, un poco lo que yo te consultaba antes, como decir, bueno, es difícil, está por ley, pero es difícil. Dice, ¿IOMA no paga a los médicos y le va a dar a la caja? Nos dice. Sí, pero lo que dice Bardón es real, pero no porque sea difícil hay que dejarlo de intentar. Es verdad que no nos paga. Y uno de los grandes problemas que tenemos los médicos, y eso hay que decirlo, que lo decimos siempre, acá estamos siempre hablando en un ámbito de pobreza, porque vos fíjate que cuando uno ve los sueldos de los médicos de hospitales públicos, yo si te muestro mi sueldo, te morís. ¿Qué ocurre? El sueldo es muy malo. Y después, a lo largo de los años, se fue deteriorando la capacidad de lo que el médico cobra en el privado. Entonces, el problema no es que la cuota está Claro. cara, sino que el médico cobra muy mal, cobra muy, muy poco. Y acá, nosotros en la Ciudad de La Plata, yo lo dije en la asamblea, nosotros en La Plata somos muy idioma dependientes. Acá hablo del distrito 1, acá distritos de otros lugares, pero el distrito 1 es muy Sí. dependiente de idioma. Somos la capital de la provincia, viene mucha gente a atenderse acá. Y nosotros obviamente los atendemos por idioma, tenemos más idioma que el resto y estamos muy dependientes y te pagan cuando quieren, cómo quieren. Entonces es complejo. Lo que dice Bardón es verdad, pero nosotros lo tenemos que intentar igual. No, por supuesto. Y sobre todo teniendo antecedentes, según lo que me consta, digo, no solamente está por ley, hay fallos respaldatorios. Total. Y ahora entiendo un poco más esa idea que proponen desde tu espacio de decir, bueno, la comunidad médica tiene que estar integrada. Y cuando se habla de comunidad también se habla desde las distintas entidades, ¿no? Porque digo, Total. vos mismo en esta entrevista es de la caja, pero inexorablemente hay que hablar de cuestiones que son comunes a todos los médicos y a todas las entidades al mismo tiempo. Hay una realidad que es indudable, el salario del profesional de salud se ha visto mermado, ¿no? Y entonces es ahí también cuando comprendo, cuando decís, bueno, comprendo la queja de por qué Es que está todo se... interrelacionado, porque cuando hablamos de la cuota, el médico que hace por ahí solo hospital público, él dice, esto es una cantidad muy importante de mi sueldo para pagar la Pero, cuota. pero Al claro, final del camino, ese va a ser el más beneficiado, el que hace solamente hospital público, pero le cuesta mucho pagar la cuota, porque el sueldo es malo. ahora Y entonces Aníbal, nosotros, perdón, pero bien abrir ese abanico. sí, Digo, sí, salir de la comunidad médica incluso. Hace días no marcharon los odontólogos en reclamo de que pagan 14.000 pesos de aporte fijo. sí, pagan más o menos como nosotros, lo que pasa es que ellos también tienen otro tema de su propia obra social, que eso es lo que un poco encarece la cosa, pero después cuando van a cobrar a fin de mes, cobran en menos de 20.000 pesos los odontólogos. Pero fíjate, vos preguntale a cualquier amigo que esté en ciencias económicas, le pasa parecido, fíjate la caja de los psicólogos, la caja de los ingenieros, están todos en una situación realmente crítica, mucho más crítica que la caja de médicos, que no digo que es brillante, excepcional, no lo digo, pero que estamos mejor que otros en ese aspecto. Aníbal, para ir cerrando, como siempre volvemos al principio, ¿no? Como para hacer un círculo. El disparador de todo esto era decir, bueno, hay una entidad abocada
a proteger intereses médicos, cada uno desde lo suyo, ¿no? Como por supuesto lo hace la Caja de Médicos. ¿Por qué el médico, sobre todo el médico joven, ¿no? Se tendría que acercar, debiera conocer, cito palabras del doctor Rojas en la última entrevista que le realizáramos, tiene que conocer sus derechos y tiene que conocer su entidad, por qué el médico Por joven se tiene que supuesto. acercar a la caja, pero también te pregunto, ¿por qué la caja se tiene que acercar al médico? Porque la caja, a mi forma de entender, durante muchos años fue una institución que estuvo muy abandónica del médico en el sentido de que había muy poca comunicación, era como una cosa muy cerrada. Si vos te fijás en los últimos años, realmente yo creo que cambió y para bien. Vos podés visitar la página web y tiene un montón de información donde el médico puede realmente ver los beneficios y todos los elementos de la caja. Hay más comunicación a través del mail, hay una apertura de explicar esto que estamos hablando nosotros hoy informalmente, que antes no había, realmente no había. Sí, 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 Te sí. llegaba la cuota y era eso. ¿Viste? Pagá la cuota y chau. Eh, Incluso, fíjate que muchos médicos por ahí no saben que la caja ha dado siempre una enorme cantidad de préstamos. Algunos colegas lo han sabido aprovechar a tasas mucho menores que los bancos. Y eso también es otro beneficio de la caja de médicos que por ahí el médico común no lo conoce. Quizá ahora en el contexto de una pandemia y con tantos subsidios por realmente colegas enfermos, quizá el tema de los préstamos está un poquito más es difícil, pero siempre fue la posibilidad de sacar préstamos a tasas siempre más bajas, y eso es una cosa subsidiada que beneficia al médico. Así que yo creo que son muchas cosas que le da y que el médico en general no lo conoce. El joven lo tiene que conocer, no lo ve el futuro tan cercano como lo veo yo, que ya tengo unos cuantos años en la profesión, y Ujú, cuando te estás cerca de jubilar es como que te agarra más las preguntas, ¿viste? Empezás a ver, ¿cuántas UCP tengo? ¿Cómo me puedo jubilar? ¿Qué tengo que hacer? Haces los números cuando claro. estás al final de la carrera. Pero hay que, yo creo que siempre lo digo y resisto cualquier archivo, es que los médicos generalmente somos un desastre porque abandonamos y le damos la espalda a nuestras propias instituciones, al colegio de médicos, a la caja, a las entidades primarias, las agremiaciones. Hay muy poca participación, muy poca vocación de participar, no solamente para hacerte cargo, tener responsabilidad de un puesto en una comisión directiva, no van ni a votar. Entonces, eso es lo realmente lamentable. Y después la queja es muy grande y desde afuera siempre todo se ve mucho más fácil. Yo veo que he participado en la agremiación médica de Ensenada, he visto lo que es ir a pelear con las obras sociales, con Yoma principalmente, y el de afuera dice, no, bueno, hacemos esto, tic, tic, y dan soluciones mágicas que cuando uno está dentro y conoce cómo se cocina, te das cuenta que es mucho más complicado, que es lo que decía un poco el doctor Bardón en un comentario que me dijiste recién. Es muy difícil. Hay que participar de todas, no solamente de la caja, de todas, para mí. Ahí hay un punto que es un pequeño detalle, es una obviedad, pero la Caja de Médicos como institución tiene un funcionamiento democrático. Total, Es decir, vamos a suponer, el Distrito 1 dice vamos a lograr o queremos lograr tal cosa, no significa que eso vaya a ser aprobado por la Asamblea, como ha ocurrido con ciertas inversiones realizadas por la Caja de total. Médicos, en el cual el Distrito 1 planteó sus peros, pero sin embargo, las decisiones tomadas no siempre quiero decir son enteramente consensuadas entre todos los distritos, pero sí son respetadas. Funcionamiento. Digo esto porque vos serás conocedor, Aníbal, y te lo digo así, que sobre la Caja de Médicos siempre pesa ese, como pasa también en otras instituciones, son todo lo mismo. Claro, el punto que nosotros vemos eso, la caja de médicos por ley tiene una cantidad de asambleístas de acuerdo a X cantidad de médicos en cada distrito, por eso en La Plata somos unos cuantos, 20 y pico, 30, y cuando vamos a la asamblea, obviamente se emocionan distintas cosas
y se vota nominalmente. Entonces yo puedo pensar que mi idea realmente es fantástica, como cuando el doctor Felipe Vázquez, en aquella primera famosa, para nosotros famosa, infausta primera asamblea que perdimos 9-1, nos golearon, y dijimos, bueno, le tocamos el corazón a los asambleístas, pues le explicamos, muchachos, gastan 2.000 pesos por mes los jubilados promedio en La Plata. Yo calculo que el resto de la provincia será parecido, más o menos. Y sin embargo, se votó en contra de la propuesta de La Plata. O sea, uno no tiene una vocación y a veces, bueno, no acompaña a la mayoría. Esto es democrático, no es que nosotros decimos a dedo, se hace esto y se hace esto. Somos 20 y pico, 30, y el resto del distrito son 200 asambleístas. O sea, no, No, no hacemos claro. lo que queremos, se vota democráticamente y nominalmente. Totalmente, te hago esta consulta hasta que peca de un poco tonta, ¿no? Pero porque a raíz de lo que vos comentabas, decir, bueno, no es tan sencillo, no es tan fácil, y ahí, insisto, se comprende un poco más este casi llamado que se hace desde unidad previsional a de decir al médico, antes de ir a votar el 20 de septiembre, conozcan, Sí, 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 sí. conozcan la entidad, ¿no? Y esto corre por cuenta mía, uno del trabajo que tiene, no soy médico, pero está en contacto con médicos, hasta hay mucha gente que no conoce no solamente la institución, sino que en días nomás van a hacer unas elecciones, o se confunden las elecciones de la caja con el colegio. Por eso digo, bueno, desde mi rol, digo, le doy la derecha a esta voluntad comunicativa que tienen ustedes de decir, conozcan la caja Claro, de porque médicos. como yo te decía, como hay médicos que por ahí vienen al distrito a pedir que no se les cobren cuotas del aporte fijo porque ellos no trabajaron en determinados meses, eso sabemos que es imposible, le explicamos hasta el hartazgo de que nosotros a los jubilados todos los meses le pagamos, no podemos decir, bueno, si usted no trabajó 6 meses porque se fue a otro país, no podemos no cobrarle la cuota, eso se cae de maduro, pero hay gente que te lo reclama. También te reclama muchas veces por algunas inversiones, sobre todo inmobiliarias en nuestra ciudad. Y bueno, en el contexto de la pandemia, con una inversión inmobiliaria en el centro de La Plata, se hablaba de, ya que esta inversión es nuestra, ¿por qué no mandan ahí a los enfermos de COVID? Yo quiero decirte que esta inversión inmobiliaria eh, es una inversión que hizo la Caja luego de tener 3 terrenos que eran propiedad de la Caja desde la década del 60. Se hizo este hotel que finalmente, y ese hotel tiene un contrato con un gerenciador externo que ganó una pulseada entre otros candidatos, y es como si yo tengo un departamento y lo tengo en alquiler y yo después de golpe quiero poner al departamento que lo tengo alquilado, quiero poner a mi suegra. Realmente eso es una locura, pero a veces nos plantean también eso. Ujú. Entonces, eso es parte del desconocimiento. Nosotros no podemos decir, no, bueno, al que nos alquiló y está haciendo el usufructo del hotel, decir, no, saquen acá y pongamos pacientes de COVID, porque digamos, es una inversión de un privado que está haciendo una inversión económica, de ser una actividad económica que nada tiene que ver. La caja no puede manejar un negocio de ese tipo por su ley, así que eso deja un canon y es parte de lo que engruesa los fondos de la caja para hacer todas estas erogaciones que decimos. Que es de eso cuando hablamos de renta financiera, ¿no? Para dejarlo Financiera claro. e inmobiliaria de lo Claro, demás, claro. ¿no? No, no, queda Porque claro. decíamos, Inversiones realizadas para poder hacer sustentable el sistema son distintas previsional. carteras de negocios que se hacen que están previstas por la ley para poder Mm. mantener una solidez de la caja y que se mantenga en el tiempo y que pueda seguir funcionando. Me gusta que se diga de esa forma, así de clarito, porque digo, Total, si no existen fantasmas, ¿no? Que el hotel, total, que son todo lo mismo, exacto. que digo, nosotros estamos hablando, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero sí, bueno, podemos desmitificar esos fantasmas y hablar cada uno con su postura Ta- como debiera ser. Tal es así de que con respecto al hotel en la ciudad de La Plata, yo insto a mis amigos, médicos y no médicos, siempre a ir al hotel, porque cada consumo que vayan al hotel, eso
está interconectado con la caja y un porcentual de ese consumo es parte del beneficio que gana la caja. Así que yo realmente a todos mis amigos médicos del interior, si vienen acá, les digo, vayan al hotel porque de alguna manera eso nos vuelve a nosotros. Así que Ujú, vayan, se los ujú. recomiendo. Aníbal, para la última pregunta me voy un poco de tema. No era la idea hablar de las elecciones, sino hablar de la caja de médicos. Sí, Estaba a preguntarte, digo, en días nomás, el 20 de septiembre, sí. no iba a decir son las elecciones, eso es relativo, son las Ya elecciones son las elecciones, presidenciales, ya está. Exactamente. Eso es por la parte, lo quiero aclaración. aclarar, claro, Gracias. lo quiero aclarar, Leandro, porque en realidad las elecciones iban a ser previamente, pero el gobierno puso un decreto por medio del cual estiró por 3 meses la imposibilidad de hacer una reunión presencial, un acto eleccionario por la pandemia, cosa que vemos realmente bien. Pero la forma de votar de los médicos puede ser a través del correo. La caja envió a todos los médicos el sobre correspondiente para que puedan hacer el voto con las dos listas correspondientes que pusieran la que quisieran. Y quiero aclararte que la gente eso puede votar, ya lo puede hacer. Sí, la Junta Electoral definió que el costo lo tenía que pagar el médico, no es una decisión del Distrito 1, eso es la Junta Electoral, ya se puede votar y lo que siempre quiero aclarar es que no pueden dejar el sobre con el voto debajo de la puerta, como nos ha pasado del distrito, Ajá, porque si no tiene debidamente puesto la estampilla del correo, como que fue enviada por el correo, no puede valer desde el punto de vista electoral. O sea que no se acerquen a la caja a dejar el voto por debajo de la puerta, porque ese voto no tiene validez. claro, claro. Sí, Entiendo ese. tiene su lógica porque si no, bueno, uno va a salir y tirar frutos Exacto. por no Es decir, decir que es o lo un mandás por bot, ¿no? correo, o lo mandás por correo, o en septiembre nos venís a votar presencial a la caja. Pero no Bien, se puede poner el voto debajo de la puerta de nuestro distrito. bien. Queda completamente claro. Así, por último, Sí, sí, ya sí. nos metimos, te pido disculpas, pero vos dame un poco. ¿De qué se trata unidad previsional? Algo insinuaste, me dijiste, mirá, somos oficialismo, hace 4 años venimos trabajando. Sin embargo, me consta que es una amplia lista y me parece que heterogénea también, digo, por lo que he visto, Sí. digo, no tienen por qué, como decíamos, pero tal vez no convivan todos en una misma línea de pensamientos. ¿Cómo se lleva adelante No, esto? no pensamos todos igual, tenemos nuestros matices, pero obviamente la idea conductora sí es sólida. Nosotros estamos siempre avalados por el prestigio y la ética del doctor Rojas, que siempre realmente es como una contra dentro en el buen sentido, ¿no? Porque siempre es muy exigente incluso con sus compañeros de los directores de los distintos distritos. En ese aspecto, Rojas siempre fue muy combativo, muy de querer Mm, charlar, siempre querer llegar a un consenso. A veces perdemos horas y horas y horas porque siempre él quiere consensuar y nos parece bien. Y somos un grupo heterogéneo, como yo te decía, contamos con gente que tiene mucha capacidad de gestión en entidades primarias, agremiaciones de los distritos que nos representan. Bransen, Ensenada, Berizo, tenemos directores de hospitales, jefes de servicio. Realmente somos heterogéneos en cuanto a muchas diferentes especialidades, algunos jubilados, muchos activos, pero la idea es lograr lo mejor, que la caja siga siendo eh, un lugar en donde el médico pueda tener un respaldo, que siga cobrando, que siga teniendo los beneficios que muchos desconocen y que ya lo hemos comentado, y que siempre esté lo más cercana posible al médico. Asumimos, no una cosa nuestra, pero en el pasado una cierta lejanía, que es lo que hablamos hoy, como ujú. que estaba medio desconectado con el médico, y ahora, bueno, quizás también la tecnología, Bueno, esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Digo. exacto, los WhatsApp, los mails, eso ha acercado mucho la página web, que la página web está realmente muy bien, en donde incluso tienen la ley que nos rige el funcionamiento, en donde mucha gente puede leerla y se van a dar cuenta que todo esto que estamos diciendo está expresado muy claramente, todas las dudas que por ahí surgen de
el radio pasillo de los hospitales y demás, el número de asambleístas, etcétera, etcétera. Así que incluso uno de los puntos que yo veía de las críticas, porque somos oficialismo, entonces sabemos que nos van a criticar y es entendible. Hablaban, por ejemplo, quizás de la enorme cantidad de empleados que tiene la caja. Yo públicamente ya te lo desmiento. La caja tiene 11 sedes, porque tiene 10 distritos, más la sede central. La cantidad de empleados, no es que hay 10.000 empleados. Lo mismo también hubo mucho tema con el tema de los asambleístas. Yo quiero dejar claro que los asambleístas no cobramos sueldo. Eso te quería preguntar, Aníbal, disculpame la interrupción, porque si nos Claro, metemos en el terreno de dimes y diretes, perdóname, te lo tengo que decir. He escuchado, por ejemplo, no, porque lo que cobra un asambleísta, ¿cuánto claro. cobra un No, asambleísta? no, yo te lo quiero aclarar. El asambleísta cobra solamente cuando va a la asamblea y cobra 20 galenos, que ¿Cuántas aproximadamente son asambleas suele haber por año? generalmente una. Lo que pasa es que a veces se desdobla la asamblea, porque a veces las cuestiones de la asamblea ha pasado que se ha desdoblado y se han hecho dos en el año, pero en general es una asamblea anual. Y los asambleístas se les paga 20 galenos, que serán ahora 3.600 pesos, ese es el sueldo que tenemos. Cuando 3.600 vamos pesos. claro, cuando vamos a la asamblea. Lo que pasa es Claro, que claro. cuando los Una colegas vez cuando... cuando nos juntamos en el distrito Casa Central, lo que pasa es Ajá. que los colegas que vienen del interior tienen lucro cesante, tienen que venir hasta aquí, por eso tienen que alojar en un hotel. Entonces, hay ya una disposición que data de muchos años que se les paga una cantidad de dinero de acuerdo a la lejanía del lugar de origen. Y entonces, por ejemplo, si vos venís de Bahía Blanca, tenés una cantidad de dinero que es obviamente bastante mayor. Eso, y con respecto a la tecnología, hablando con mis compañeros de distrito, ya yo creo que eso va a cambiar. Esto que estamos haciendo ahora Ujú, demostró que funciona muy bien, una asamblea, 200 personas en toda la provincia, todos interconectados, sin tener que traer 200 personas a la ciudad de La Plata. Yo creo que eso es el futuro, como muchas cosas. Creo que eso va a cambiar también. Yo no veo muchos, yo personalmente, no, esto no es nada oficial, supongo que el futuro será como esto, estamos reunidos en este momento. No tiene mucho sentido traer 200 personas a La Plata un día para hacer una asamblea. ujú. Bueno, veo que la solución o parte del inicio de la solución tiene que ver con estas cuestiones de conversar, de preguntar Sí, y del respeto. Uno de sus candidatos, sí. el doctor Ricardo Sánchez, habla de algún momento de la democracia callejera, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta idea de tirar piedras desde afuera. Pero te digo, perdóname que hayamos extendido en el tiempo, pero uno dice, No, tanto he no, hablado, tanto se ha escuchado hablar de, bueno, pero esto no solamente pasa en la caja de médicos, ¿cuánto cobra un asambleísta? claro, claro. Este, Tres mil digo, setecientos pesos. a ver, vos dijiste, no resiste un archivo. Cualquiera que tenga duda puede investigar y ver si estás mintiendo o no, ¿no? No, yo te voy a llevar para que Eso vos yo lo... pongas el recibo que hice, 3.700. Te Bien, digo, es bueno, así, es no así. digo porque es la forma de eso de desmitificar ciertos Eh, fantasmas. Digo, no, entonces se comprende, yo personalmente celebro esta actitud de que desde una lista se diga, antes de pedirle el voto, infórmense. Digo, es una pero por actitud supuesto. que cuando uno ve tanto candidato político de los diversos colores, sé como si fuera una pasta áfrica, digo, vale. Y esto corre por mi cuenta, digo, este reconocimiento, y ha sido el motivo por el cual, Aníbal, te hemos convocado a esta charla que no tiene otro fin que el que persiguen nuestros ciclos en vivos de Clip Salud, que tiene que ver con esta idea de unir a la comunidad sanitaria. Así que Aníbal Castellanos, recordemos, el integrante de la lista unidad previsional, actual asambleísta por el Distrito 1 de la Caja de Médicos, muy agradecidos de nuestra
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad. Para el final te quería decir que la Caja de Médicos, nosotros cuando vinimos a la Caja, en la elección pasada, nos impusimos entre tres listas. En la Ciudad de La Plata siempre hubo puja electoral y eso nos deja muy orgullosos. No hay mejor cosa que estar en un lugar porque te eligen los colegas. Esto es así. Y ahora también estamos encantados que haya otra gente que quiera eh, presentarse, nos parece lo más lógico, lo más democrático. Lo que sí nosotros queremos dejar en claro que habida cuenta de la pandemia y la enorme cantidad de enfermos y la enorme cantidad de muertos, no nos pareció de buen gusto andar atosigando al colega que ya tiene muchos problemas económicos, de salud, de exponerse al virus, de morirse, como le ha pasado a muchos, y no nos pareció para nada, esto lo hablamos siempre, y por eso no es que seamos timoratos, flojos, sino que no queremos que nuestra vida pase por un voto, realmente. Nos interesa otra cosa. Queda completamente claro y entiendo que también ha sido transmitido a lo largo de esta entrevista. Doctor Aníbal Castellano, muchísimas gracias, Bueno, ¿eh? un Y placer, también, Leandro. igualmente para mí, agradecer también, ¿no?, a todos que estuvieron siguiendo, aclarar que esta charla, por supuesto, queda en las redes sociales de Clip Salud y también de Clip Urbano, y en breve también vamos a estar subiéndolo a nuestro canal de YouTube. A propósito, gracias al gran Máximo Ostajo del otro lado, que desde el otro día, desde hace muchos días, Sí, sí. viene trabajando en toda la puesta técnica y nos ha sabido calmar muy bien. Gracias, Maxi, esto te lo digo personalmente, cuando hubo algún problema técnico de esta Menos parte mal, del ¿eh? problema. Menos mal que estaba Maxi, si no yo no sé dónde Bueno, estaba. Y también a el alma madre de Clip Urbano, que es Lucía Gambarota, y también ahora devenida en productora de este espacio. Muchísimas gracias a todos y muchísimas bueno. gracias a vos, Aníbal. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Un gran abrazo para todos. Hasta luego.